pesar de todo, también me vi recompensado con un pensamiento puro y limpio, sin rastros posibles para la hipocresía dogmática de los religiosos y de los políticos. Y de esta forma, se fue formando mi propia personalidad en la cual mi maestro fue mi propio cerebro. Hoy comparo todo lo que me pasó, y comparándolo con la simbología bíblica en el huerto de Edén, parece que comí del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Del mal, por cuanto comí del fruto prohibido antes de tiempo, y por ello, tuve que pagar un alto precio por saber y conocer. Y del bien, por cuanto todo lo que comí, y me llevé, lo entregué a mi prójimo sin que éste pasara por mi dolor, y sin esperar nada a cambio. Y Dios me ha recompensado por ello. La liberación me llegó al cumplir los 23 años de edad. Fue en aquel tiempo cuando Dios quiso terminar con mi sufrimiento poniéndome a prueba. Mi prueba fue que me olvidara de mí mismo, y me entregara a los demás. Hoy creo que no le fallé a Dios, porque Dios estaba conmigo, aunque yo no lo sabía. Mi vida cambió radicalmente cuando entré a formar parte de una organización mixta de payos y gitanos, unión organizada contra el racismo, la marginación, la desigualdad de ricos y pobres, entre mayorías y minorías, entre fuertes y débiles. Pero en esta lucha se requería algo más que compadecerse de uno mismo, se requería interés, cultura, conocimiento práctico y no teórico, como era el mío. Algo más que tener o no tener razón. Debía aprender las reglas que impone una sociedad que por ser mayoritaria, cree tener razón en todo. Sobre todo en su propia razón. Con este propósito, tuve que prepararme a fondo en la cultura paya, sobre todo en lo que se refiere a ciencia y tecnología. Y adquirí unos conocimientos nuevos en un nivel cultural medio. Hoy sigo siendo un estudiante que se enseña a sí mismo. He leído y sigo leyendo todo libro que cae en mis manos, y los leo con deleite, y sin prejuicios mentales. Declaro sin orgullo ni vanidad, ser un autodidacto que conoce un poco de todos los temas. Declaro tener un pensamiento universal, el cual me hace ser tolerante con todas las culturas humanas. Admiro y respeto toda forma de vida, porque he entendido que en lo diferente está la armonía y el amor de Dios. Pues el mismo Dios así lo quiso, e hizo de nuestro mundo un jardín de bellos colores. Durante más de 20 años, he luchado por la justicia, la tolerancia y la igualdad, junto con otros compañeros en una asociación gitana. En esta lucha, he tenido varias experiencias, momentos gratos, y también desagradables, ánimos y agobios. Pero en sí, todo ha sido muy positivo. En dicha lucha, he aprendido mucho más que yendo a la universidad. Nos hemos enfrentado a todos los niveles estatales y gubernativos, y con ello, hemos conseguido un poco más de igualdad entre payos y gitanos. Un poco de respeto, viviendas, y puestos escolares, para nuestros hijos y un poco más de convivencia entre payos y gitanos. Y todavía falta mucho por conseguir la total igualdad. He tenido toda clase de lucha desde la asociación gitana. He luchado contra el racismo y la intolerancia, he dado conferencias culturales en universidades, institutos y colegios. En mi lucha por la igualdad, he sido entrevistado por televisión, radio y prensa. He sido articulista en periódicos y revistas. Y he publicado un libro titulado Gitanos de Aragón, y otro, sin publicar, titulado Evoluciona o muere, gitano. También he asistido a reuniones nacionales e internacionales de asociaciones gitanas. Declaro haber vivido una vida intensa llena de emociones. He vivido sabores y sinsabores, penas y alegrías. Y en esto consiste vivir la vida en plenitud. En cuanto a lo espiritual, también tuve que prepararme para poder ayudar a los más necesitados, obviamente, sin la creencia en Dios, sino humanamente. A veces hasta he tenido que ejercer de consejero espiritual en lo tocante a problemas psíquicos, complejos y depresiones. Ya que por mi experiencia vivida durante tanto tiempo hundido en la desesperación, me había convertido en un experto psicólogo conocedor del alma humana que sufre. Pues todo el sufrimiento sufrido, si es superado, hace del quien lo sufre, sea fuerte.
Y yo, durante más de 10 años, llegué al límite del sufrimiento. Tal experiencia me había moldeado para comprender, atender y amar a los que sufren. Fue tan elevado en mí este sentimiento, que hoy no dejo de pensar si el mismo Dios fue quien moldeó mi corazón para entregarme una misión más alta que la que yo tenía en mi vida. Cuando llegó el momento de mi llamado entre comillas, porque nunca se sabe si es real o no. Aún así, yo correspondí a él. Dios lo hizo como él sabe hacerlo con cada persona, y en este caso, la persona a quien llamó era ateo. Tan ateo que no aceptaba nada que no se pudiera ver, tocar y examinar con la razón. Todos los demás, para mí, era psicótico y milagrero, y yo no estaba por los milagros ni por lo ficticio, ya que mi mente era, y es, muy racional. Pero Dios, que sabe hacer muy bien las cosas, y conoce a la perfección el alma humana por ser él su creador, me llamó por visión de sueños. Como la mayoría sabe, cuando soñamos no podemos cambiar nuestros sueños. No nos es imposible cambiar las escenas de los sueños, ni podemos escoger nuestros propios sueños. Soñamos pesadillas que de ninguna manera deseamos. El sueño comienza y termina cuando él quiere, sin que podamos intervenir o cambiar el tema del sueño. Conociéndome, como creo que me conoce, y sabiendo que mi cerebro rechazaría todo lo sobrenatural en estado de vigilia. Sé que Dios escogió los sueños, para que no me resistiera a ver la película que Dios me mostraba, para que mi cerebro no razonara, no rechazara antes de hora. Según la fe, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, antes de nacer. Y Él, que siempre respeta la libertad del hombre, más que el hombre respeta su propia libertad, ya que con libertad nos creó a su imagen y semejanza. Sabía Dios que solo a través de visión de sueños podía llamarme, sin vulnerar mi libertad, porque los sueños son. Se pueden aceptar o rechazar. Todo dependerá, al final, del propio hombre. Una vez dicho esto, pasaré a exponer los 3 sueños que tuve. De ninguna manera espero que sean creídos, pues incluso yo dudo de ellos. Lo que sí debo decir, es que yo he actuado. He cambiado y miro con más respeto a los ensoñadores. Pues los sueños, oh Dios, me han enseñado a respetar toda clase de opiniones por disparatadas que éstas sean. Primer sueño. Aquel día, hace hoy 5 años, recuerdo que pasé toda la tarde jugando al dominó con mis amigos. Cuando llegué a mi casa era más de las 10 de la noche. Me puse a cenar, y después a ver la televisión. Mi mujer se acostó, y yo seguí viendo la televisión hasta la 1 de la madrugada. Cuando por fin me acosté, mi mujer estaba durmiendo. Y como yo no podía pegar ojo, a mi pensamiento vinieron las jugadas del dominó. Pensé en cómo habría tenido que haber jugado para haber podido ganar esa tarde al dominó. Con este pensamiento, y no otro, me cogió el sueño. Y soñé un sueño muy corto, y si fue más largo, no lo recuerdo. Soñé que mis manos eran traspasadas con unos clavos candentes con 4 aristas y cabeza grande. Creo que eran muy antiguos. El dolor que sentía era insoportable. Era tanto mi dolor, que me retorcía en la cama. Era tan real que el mismo dolor fue quien me despertó. Por la mañana, cuando desperté, lo primero que hice fue examinar mis manos. No encontré naturalmente huellas en mis manos de los clavos. Mi inconsciente examen me avergonzó. Me sentí ridículo e ignorante. Enseguida entró en funcionamiento mi frío cerebro, y razoné el sueño. Naturalmente eché mano de mis conocimientos sobre los sueños. La respuesta fue clara y contundente. Los seres vivos necesitamos soñar. Es una necesidad biológica y psíquica que necesita nuestro organismo para poder seguir viviendo. No importa si recordamos o no recordamos los sueños. Se sabe que siempre soñamos, aunque no tengamos conciencia de ello. Los sueños son un escape a nuestras tensiones psíquicas y biológicas. Y nada más, pensé yo. Por lo tanto, no le di más importancia que la que le daría cualquier científico. Y me olvidé enseguida de mi raro sueño.
Segundo sueño. A la noche siguiente, continuó el mismo tema de sueño. Pero esta vez mi sueño fue más claro, y más largo. Soñé que descendía de un monte. Descendía por un camino polvoriento y serpenteante. En mi espalda, llevaba a un hombre desnudo y muerto. Lo más raro, era que lo llevaba de tal forma, que parecía que estaba crucificado a mi espalda, y yo en la suya. Nuestros brazos estaban entrelazados, y yo le llevaba a cuestas. De esta forma, descendía del monte hacia un pueblo. ¿O era un barrio? No lo recuerdo muy bien. Cuando llegué al pueblo o barrio, me encontré en medio de una calle en que solo en la izquierda había viviendas, mientras que en la derecha solo había campos abiertos. Todo mi afán y angustia era pasar lo más rápido posible de ese lugar, porque yo sabía con toda certeza que en una de las viviendas por donde yo pasaba con mi carga, vivía un médico, y tenía miedo que me viera con el hombre a cuestas. Mi miedo era por él, porque no sé por qué, el hombre que yo transportaba a mi espalda, estaba a punto de resucitar. Lo sabía ciertamente porque en esos momentos se cumplían los 3 días de su muerte. Y yo no deseaba, por nada del mundo, que el médico lo viera resucitar. Pues al verlo muerto y después resucitado, el médico haría de su muerte y resurrección un examen científico. Y el hombre sería una cobaya de laboratorio. Por este motivo yo corría angustiado con mi preciosa carga. No deseaba que la ciencia descubriera el secreto de la resurrección de Jesucristo, pues él era el hombre que yo transportaba como una cruz a mi espalda. Y cuando estaba a punto de suceder la milagrosa resurrección de Jesucristo, el hombre que yo transportaba a mi espalda, desperté de mi sueño. Por la mañana, cuando desperté, razoné el sueño un poco mosqueado. Aún así, no hallé en él nada extraño ni sobrenatural. Mi cerebro volvió a funcionar correctamente. Es decir, cómo funciona un cerebro equilibrado y racional. Y naturalmente, razoné el sueño como se debe razonar un sueño. Aunque a decir verdad, mi raciocinio o conocimiento sobre los sueños no me daban una clara respuesta del porqué de estos extraños sueños. Sabemos que uno sueña sobre algo que le preocupa o desea, algo de su vida cotidiana, o relacionado por el producto de su conciencia. Debo decir que esta lógica no era conmigo. Mi conciencia no estaba preocupada por algo que ni siquiera creía. En mí no había ese producto que viene a través de las religiones, ni en Dios ni en el diablo. Pues mi preocupación era, y es, simplemente el hombre, y para el hombre, donde no interviene más razón que la justicia humana inteligente. Todo los demás es producto de las mentes, de la propia mente psíquica supersticiosa, dependiendo siempre de su educación o liberación ambiental de su propio entorno. Con este razonamiento enseguida, me olvidé de mi sueño, y no le di mayor importancia que la que tiene los sueños en sí. Tercer sueño. A la noche siguiente, los sueños continuaron. Pero esta vez el sueño fue más largo y mucho más raro que los anteriores. Antes de entrar en la narración del tercer sueño, debo aclarar, ante Dios y los hombres, que en ninguna manera los anteriores sueños tuvieron en mí ninguna influencia para soñar el tercer sueño. Esa noche, como muchas anteriores, volví a mi casa alrededor de las 10 de la noche. Pues estuve jugando toda la tarde al dominó con mis amigos. Era más de la 1 de la madrugada cuando decidí irme a la cama, pero el sueño se negaba a entrar en mis ojos. Como es natural, entró en mí una molesta desazón a no poder coger el sueño. Miré a mi mujer, y vi que dormía plácidamente, y esto me molestó, y la envidié. Creo que fue el agotamiento el que me rindió, y al fin mis ojos se cerraron al sueño. Soñé que mi cuerpo fue alzado hasta lo más alto del cosmos. Fue tan rápida mi subida, que en un abrir y cerrar de ojos, me vi traspasando toda la visión material que un hombre puede observar, que un astrónomo puede ver a través de sus inventos. Cuando traspasé lo que yo creía que eran las barreras materiales, entré en un lugar donde todo era luz tranquilizadora. Fue entonces cuando me vi suspendido en la nada,
pero que algo hizo que mi acceso fuera frenado en seco.